Meditando la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, ¿dónde está puesta tu mirada? Hebreos 12:2. El Señor Jesús nos dejó dicho que nosotros, el creyente, somos la sal de la tierra y que al mismo tiempo somos la luz del mundo, de acuerdo a Mateo 5:13 y 14. Pero nos dice que por el hecho de ser nosotros la sal de la tierra, debemos o tenemos un propósito. Debemos darle sabor a la vida de las personas que nos rodean. Porque la sal para eso sirve, para sazonar, para darle sabor. Y dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nos está diciendo que cuando nosotros no, no le damos sabor, no le damos algo a la gente que se refleje que en nuestra vida está Jesucristo y que por esa causa ellos pueden recibir paz, pueden recibir sanidad, pueden recibir un consuelo, pueden recibir algo bueno de Jesús a través de su vida. Dice que si no pasa nada de eso, entonces esa sal que hay en nuestra vida no sirve más para nada, dice, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Porque mucha gente dirá, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que esto? ¿Y eso que el otro? Y dirá, bueno, muchas cosas indebidas. Porque está siendo hollado por los hombres. Por eso debemos tener cuidado de lo que leemos y de lo que aprendemos de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su palabra. Por eso debemos de ser personas con actitudes que agraden a Dios, actitudes que agraden a la gente que nos rodea. Tal vez podemos estar de mal humor, podemos estar enojados, tristes, desconsolados, podemos estar de manera contrariada porque tuvimos algún problema o algo, pero si en algún momento y lastimamos a alguien, ofendimos a alguien, debemos recapacitar y pedir disculpas, pedir perdón, eh, decirle a la persona, no quise ofenderte, no quise lastimarte, me sentía mal, estaba en un mal momento, pero lo siento. Que la persona se dé cuenta o las personas que nos rodean se den cuenta que realmente no es que seamos así, sino que hubo un mal momento y tal vez en ese momento ellos se atravesaron, ellos se cruzaron en nuestro camino en ese momento y bueno, recibieron parte de nuestro mal momento. Pero cuando nosotros aprendemos a disculparnos, cuando aprendemos a decirle a las personas que no era que lo queríamos hacer, ellos entenderán y entonces no hablarán mal de nosotros, no nos juzgarán ni nos criticarán. También dice la palabra, dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice también que la luz no se pone debajo de una mesa, sino se pone encima para que alumbre a todos los que están ahí. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, que nosotros somos personas que debemos alumbrar a las personas que nos rodean.
no es que nos pongamos a contender por cosas que ellos hagan mal, sino es hablarle las escrituras, orar, pedirle a Dios que alumbre sus caminos, así como también que esa palabra alumbre nuestro camino, porque dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Y eso va a hacer que nosotros podamos alumbrar a otros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y esa palabra se va atesorando en nuestro corazón, cuando nosotros hablemos la palabra, esa palabra dará luz al que la está escuchando, al que nos está rodeando, porque va a ver no solamente lo que hablemos, sino nuestro actuar va a estar también alumbrando, porque estamos viviendo lo que estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. También nos dice en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12, del 1 al 3, nos está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después de ver toda la nube de testigos que Hebreos 11 nos relata, dice que nosotros debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por, por qué nos dice esto? Porque nos está diciendo, después de que has leído esto, cómo ellos vencieron, cómo su fe los llevó hacia la victoria, así también a ti te llevará a la victoria. Por eso dice, despójate de todo peso, de toda carga, de toda preocupación, de todo aquello que te está asediando. Despójate y descansa en Jesús. Es la fe en Jesús lo que te va a hacer como uno de ellos. Pero también dice, y del pecado que te está asediando. O sea, no hacer caso a la tentación, sino aferrarnos a lo que Jesús dice. A veces le damos más poder y más autoridad a las cosas que nos pasan, a las tentaciones, a lo que podamos enfrentar. Por ejemplo, alguien le puede decir, te están haciendo brujería. Y usted lo cree y ya hasta se empieza a sentir mal. No, o sea, despójese de todo eso y de ese pecado que le asedia, de esa palabra que le están dando, que le están enviando, porque usted está cubierto con la sangre de Jesucristo. Si usted ha creído en Jesús, usted ha sido justificado, usted está cubierto, limpio por la sangre de Jesús. Pero dice también, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que llegar hacia la meta, a la meta final, donde nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí donde a través de ir con nuestro escudo de la fe, dice que tenemos que correr esa carrera, pero con paciencia. Con paciencia. Va a haber muchas cosas que nos van a estorbar, va a haber muchas cosas que se van a interponer, va a haber muchas cosas que van a estar queriendo destruirnos, queriendo derribarnos, pero dice,
corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Por eso el Señor Jesús también nos dijo que tenemos que perseverar hasta el fin. Pase lo que pase, dice, persevera hasta el fin. Aférrate en la fe. Aférrate. Mira todo lo que se les prometió a todos estos hombres que Hebreos 11 te menciona. Y ellos no llegaron a ver lo que hoy nosotros estamos viviendo. Muchas de las cosas que a ellos se les prometió, las estamos viviendo nosotros. Ellos, Abraham dice, creyó en esperanza contra esperanza. Si nosotros nos ponemos a ver un anciano, ya no puede tener un hijo. Mas, sin embargo, Dios le dijo, vas a tener un hijo, y él lo creyó. Aunque pasaron 10 años, 12, 15, los que hayan sido, porque algunos que estudian la palabra dicen que fueron 10 años, otros dicen que fue 12, otros dicen que fue 15. El tiempo que haya sido, Abraham supo esperar con paciencia. Y el tiempo que tengamos que esperar, esperemos con paciencia, pero aferrados a la fe. A lo mejor en este momento estás pasando por un tiempo de enfermedad, por un tiempo difícil, por un tiempo de algún problema, de alguna necesidad, no lo sé, pero estás pasando por ese tiempo y tal vez ya tienes tiempo pasándolo. Pero aférrate no a tus palabras, aférrate a la palabra de Dios, que es la que te va a traer fe. No hables tus propias palabras. Habla la palabra que te va a dar vida. La palabra de Jesús, dijo Jesús mismo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Además, la misma palabra dice en el libro de Proverbios que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que tenemos que aferrarnos al poder de la palabra, en fe en el nombre de Jesucristo. Él ya hizo todo posible. Él ya lo logró, Él ya lo venció y Él ya nos dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido. Cuando a Pedro Satanás lo pidió para zarandearlo, el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Lo mismo es con nosotros. Tal vez el enemigo viene y nos zarandea con los problemas, con las dificultades, con los tropiezos, pero recordemos que Jesús está rogando al Padre que nuestra fe no falte. Y nuestra fe no debe faltar, pero por eso en esos momentos difíciles es cuando más te debes aferrar a leer la palabra, a hablar la palabra, a orar con la palabra, para que esa palabra sea tu propia medicina, esa palabra sea la que te dé fuerzas, sea la que te anime, sea la que te ayude a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios no es solamente leerla y pensarla, sino es confesarla, es creer que lo que estás hablando, que lo que estás confesando es cierto, que si Dios lo dijo, es cierto, que si Dios lo dijo,
tiene cumplimiento, que si Dios lo dijo, es verdad. Él no es hombre, dice la misma escritura, para que mienta. Y Jesús mismo, Él dijo que Él era la verdad. Entonces, esa verdad, cuando la confesamos, cuando la leemos, cuando la creemos, la leemos en voz alta, la estamos oyendo y esa palabra va a provocar fe en nuestra mente, fe en nuestro corazón, para que entonces nuestra boca la hable con certeza, la hable con convicción. Porque el Señor está rogando que nuestra fe no falte. Por eso nos dice ahí mismo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el sufrimiento. Primeramente, él dice que se gozó en ese sufrimiento de la cruz porque él sabía lo que iba a obtener. Él sabía que iba a obtener victoria y redención y perdón para la humanidad. Por eso él se gozó cuando estaba delante de la cruz y dice que menospreció el sufrimiento, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos está dando un ejemplo. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Por eso nuestro tema se llama ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En el oprobio? ¿En el sufrimiento? ¿En lo que te está pasando? ¿O dónde está puesta tu mirada? Jesús nos da el ejemplo de lo que Él hizo y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Menospreciemos el problema que estemos pasando para que podamos vencer. Y alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, bendigamos a Dios. Digámosle como dice el salmista, le dijo a su alma, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Puede usted leer el Salmo 103, cómo David le hablaba a su alma. Y en varios de los salmos nos dice que le habla a su alma, porque nuestra alma es la que se deja llevar por lo que siente, por lo que piensa, y eso hace que nuestro ánimo decaiga. Eso provoca que no confiemos en Dios, que no aprendamos a esperar en Él. Por eso nuestra alma debe de estar apegada a lo que dice la palabra de Dios. Y decirle a nuestra alma, como le decía el salmista, alaba al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si ha leído las Escrituras, usted se dará cuenta cómo aquellos jóvenes hebreos no tuvieron temor de ser lanzados al fuego, de ser lanzados al fuego que fue calentado, dice la misma Escritura, 7 veces más. Ellos no tuvieron temor. Ellos dijeron, nosotros creemos en Dios. Y si nos libra, qué bueno. Y si no nos libra, también nosotros creemos en Él. Y Dios los libró porque vio su fe de ellos.
Así Jesús hoy en día quiere ver la fe de nosotros en medio de esa circunstancia difícil. Y además con la promesa que nos ha dicho, he rogado que tu fe no falte. Así es que no le hagamos caso a nuestra alma, a lo que siente. No le hagamos caso a las palabras que otras personas nos digan. Es que así estaba, así se puso tal persona y murió. Es que así se puso tal persona y le pasó esto. Es que así les pasó a tal persona esto y pasó esto otro. Si nos ponemos a oír cosas contrarias, nos van a robar la fe, nos van a robar el ánimo. Y tenemos que saber que estamos corriendo una carrera que debemos de correr con paciencia, porque tenemos que llegar hasta el final. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. Por eso Jesús menospreció el oprobio. Y el propósito de Dios era que Jesús volviera al cielo y se sentara a su diestra. Por eso dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque ese era el propósito de Dios, que viniera a traernos las buenas nuevas de parte de Dios, que sufriera, pero que regresara a sentarse a su lado. El propósito de Dios es que nosotros estemos por este mundo por un tiempo, pero que un día volvamos a la casa del Padre. Y ese propósito se tiene que cumplir. Y sigue diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nos está diciendo, considera a Jesús, cómo sufrió, no por él mismo, sino por los pecadores, por nosotros. Él sufrió por nosotros, pero todo lo sufrió en su carne, en su cuerpo, pero con un propósito, con un fin. Dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Que esas circunstancias, que esas palabras te animen a cobrar ánimo, te ayuden a continuar adelante creyendo lo que Jesús hizo para que nosotros hoy podamos vencer. Él en la cruz ganó la libertad para nosotros, ganó la sanidad, ganó la justicia, nos justificó, ganó el perdón, ganó la restauración, la libertad que merecíamos. Él nos compró a precio de sangre, de su propia sangre, para que nosotros fuéramos libertados y no fuéramos más condenados. Por eso la palabra de hoy dice, ¿dónde está puesta tu mirada? Y Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso nuestros ojos no se deben de apartar de Jesús. Pero cuando dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está diciendo que nuestros ojos deben de estar fijos a lo que la palabra de Dios dice que Jesús ha hecho para nosotros. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y la palabra de Dios la oímos cuando la leemos, la oímos cuando escuchamos una predicación, la oímos cuando alguien nos comparte algo, la oímos cuando
escuchamos un testimonio, la oímos inclusive a través de un canto, la oímos a través de una oración que se haga con fe, pero sobre todo la oímos cuando nosotros la confesamos, la declaramos, la palabra que hemos leído y que el Espíritu Santo provoca que sea un rema para nuestra vida. El Señor le puede decir a través de una palabra que usted lea y que le diga, no temas, yo estoy contigo. Esa palabra debe usted tomarla y creerla y empezar a repetirla. El Señor me ha dicho que no tema en medio de esta circunstancia, que Él me va a ayudar. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Dios ha dicho que Él me va a ayudar. A lo mejor usted va con alguien y le dice que su circunstancia está peor. Pero usted tiene que seguir repitiendo, Señor me ha dicho que Él me va a ayudar, que no tema. A lo mejor las cosas se ponen más peores, pero usted siga aferrado a esa palabra que el Señor le dio. Y decirle, Señor, tú dijiste que no tema. Ayúdame, dame fuerzas, porque lo que oigo me quiere desanimar. Ayúdame, Señor. Yo quiero permanecer en esa fe de lo que tú me has dicho. Tú me has dicho que no tema, que tú me ayudas, porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Por eso debemos mantener los ojos puestos en Jesús. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta su mirada? Hebreos nos aconseja que nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el sufrimiento, menospreció el oprobio que estaba sufriendo, porque fue un sufrimiento tormentoso, por eso dice oprobio. Pero cuando venció, se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted que me escucha, al igual, cuando usted venza, usted va a tener el galardón que Dios da como recompensa por creer en Él. Por eso nos dice que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Porque es fácil decir, yo creo en Dios. Y cualquiera, hasta el borrachito, dice, yo creo en Dios. Y cualquier persona puede decir, yo creo en Dios. Pero se revela el corazón cuando estamos en momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Es ahí donde el corazón revela si realmente estamos creyendo en Dios. Hay gente que al estar enferma dice, si así es la voluntad de Dios que yo sufra, pues así que sea la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él nos dice en Jeremías que los pensamientos de Él son pensamientos de paz y de bien. También nos dice que seremos hallados cuando le buscamos de todo nuestro corazón. No por las recompensas, no por las bendiciones, sino porque creemos en Él. Porque creemos que si Él ha dicho algo es verdad. Porque creemos que si Él nos ha dicho que las victorias ya son nuestras, así lo son. Porque dice la misma palabra que somos más que vencedores.
Y eso tenemos que creerlo. Pero ¿cuándo vamos a vencer? Cuando estamos pasando por una dificultad. Es ahí donde se va a dar por hecho la palabra, donde va a tener un cumplimiento la palabra. Cuando vencemos después de esa dificultad, entonces somos llamados más que vencedores. Ya está dicho que vamos a vencer. Así es que solamente es mantener esa confianza y perseverar y perseverar, sabiendo que ya tenemos la promesa de que vamos a vencer. Cuál sea nuestra circunstancia, cuánto tiempo está que la estamos pasando. El Señor dijo que vamos a vencer y así va a ser. Vamos a vencer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí está otra hermosa promesa que nos da el Señor a través de lo que escribió el apóstol Pedro. Que los ojos del Señor están sobre los justos. Y si usted ya ha sido una persona que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, entonces usted tiene la seguridad de que los ojos del Señor están sobre usted. Tal vez usted pueda decir, pero es que yo no siento al Señor, es que yo siento que Él me ha abandonado, que Él me ha dejado. No, Él está ahí. Y también dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y podemos decir, pero es que yo estoy orando y orando y parece que Dios no me escucha. Primero, analicemos cómo son nuestras oraciones. Analicemos cómo es nuestra manera de hablar, qué es lo que estamos hablando, porque podemos estarnos contradiciendo. Una cosa decimos en la oración y otra cosa podemos estar hablando. Hay personas que, por ejemplo, tienen un problema y tienen la actitud de platicarlo a una persona, platicarlo a otra y platicarlo a otra y platicarlo a otra, y es que me está pasando esto, y es que tengo esto, o es que esto, el otro, por aquí, por allá, y le ponen palabras que están contradiciendo lo que está diciendo, que está creyendo que Dios puede hacer. Entonces, eso hace que la oración se invalide. Entre menos le cuente usted a las personas su problema, más le cede usted el control a Dios para que Él resuelva su problema. Es Dios quien va a resolver el problema. Es Dios, no son las personas. Entre más lo platique usted, más armas le da al enemigo para seguirlo aprisionando. Usted mismo se está enlazando con los dichos de su boca. Por eso es importante que usted cuide lo que habla, porque eso es lo que también es una característica de los justos. Los justos no hablan sus propias palabras, hablan la palabra de Dios. Como decía hace un momento, si el Señor le ha dicho, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, eso es lo que usted tiene que creer y eso es lo que tiene que repetir. Si el Señor le ha dicho que por las llagas de Jesús usted ya ha sido curado, manténgase aferrado a esa palabra, a esa promesa. Señor, tú dijiste que por las llagas de Jesús ya soy sano.
A lo mejor tiene que seguir tomando su medicamento, a lo mejor tiene que seguir yendo al médico, pero usted está repitiendo, no creyendo, si el médico le dice que va para mal, no creyendo lo que él le diga, sino creyendo lo que Dios le ha dicho. Y es aferrarse más a la oración. A lo mejor hasta la acompaña con ayuno, la acompaña con cantos, con adoración, donde de todo corazón usted está buscando a Dios, olvidándose de andar platicando su problema con tanta gente, porque eso no es buscar a Dios de todo corazón. Por eso dice, los ojos del Señor están sobre los justos, los que saben negarse a, a andar platicando, los que saben negarse a andar pidiendo que otras personas oren por usted en lugar de usted orar a Dios. Porque dice, sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿A las oraciones de quién? De los justos, de los que están pidiendo. Y usted es una persona justa. Si usted ya ha creído en Jesucristo, usted es una persona justa. Y los ojos del Señor están sobre usted y sus oídos están atentos a sus oraciones. Aunque usted no lo sienta al Señor, aunque usted crea que Él no le escucha, Él está ahí, esperando que usted le ceda el control de toda su situación. Por eso el tema, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde? ¿En el problema? ¿En la mala situación? ¿En la mala actitud de los demás? ¿En dónde está puesta su mirada? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. La palabra, el verbo hecho carne. La palabra es Jesús. Por eso debe de creer. Cada vez que usted lea la palabra, léala creyendo que es Jesús el que le está hablando, que es Jesús quien le está dirigiendo, que es Jesús es quien le está diciendo lo que usted tiene que creer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y aunque seamos justos, porque ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero si estamos teniendo mala actitud, si estamos haciendo malas cosas, si estamos haciendo mal a otros, porque hay gente que a veces dice, es que tú estás así porque has de tener algún pecado, es que estás así porque quién sabe qué habrás hecho. Cuidado con esas palabras, cuidado. Porque por eso dijo el apóstol Pablo, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Porque nos es fácil decirle a otro, cree en el Señor y mira esto, lo otro. Pero cuando nosotros mismos estamos pasando por el problema, es ahí donde se va a revelar si realmente tenemos fe. Yo en lo particular he pasado por muchos problemas difíciles, situaciones difíciles. Pero yo no las cuento. Yo no las cuento. Cuento las victorias. No cuento los problemas, sino cuento las victorias. Cómo el Señor me sanó, cómo el Señor me sacó de ese problema que tuve, cómo el Señor me rescató y lo sigue haciendo. Porque eso es lo que hay que hablar. Las victorias que obtenemos, porque eso le da gloria al Señor. No es el contar los problemas lo que le va a dar la gloria, sino son el contar las victorias lo que le va a dar gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Nos dice el Salmo 23:4. El Salmo 23 es un salmo que nos inspira o nos debe de inspirar confianza, nos debe de inspirar seguridad, nos debe de inspirar fe,
porque nos hace promesas el Señor, promesas que deben de estar arraigadas en nuestro corazón. Nos dice que primeramente que Él es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nos asegura que nada nos faltará. Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Y eso tenemos que creerlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. O sea, Él nos está asegurando que Él no nos va a dejar, que Él va a estar ahí, así andemos en el momento de sombra de muerte. Él va a estar con nosotros. Recordemos que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la victoria final, la mayor victoria. Por eso debemos de permanecer firmes en lo que el Señor Jesús nos ha dicho, en lo que la palabra de Dios nos promete y nos da seguridad. En el mismo Salmo 23, en el verso 6, nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero fíjese que nos dice algo más. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos da promesa. Pero también tenemos que ser personas que estemos morando en su casa. No de los que se congregan y dejan de congregarse. Porque dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para que el bien y la misericordia me sigan, tengo que morar en la casa del Señor. No por obligación, no por rutina, sino porque creemos en Dios, porque amamos a Dios, porque adoramos a Dios, porque Él es todo para nosotros. Y es una forma de demostrarle a Él que estamos creyendo en Él, que estamos esperando en Él y que no hay nada, que sabemos que no hay nada que sea imposible para Dios. Dios debe ser la razón de nuestra vida. Jesús y el Espíritu Santo deben de ser la razón de nuestra vida. La gracia del Hijo es la que nos trae ese favor inmerecido de parte de Dios. Pero el amor de Dios ha sido demostrado a través de haber Él enviado a su Hijo a morir por causa nuestra. Pero dice que ahora la comunión es con el Espíritu Santo. Por eso debemos mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, creyendo en Jesús, hablando al Padre, pero en comunión. O sea, estar constantemente platicando con el Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios, porque Él no va a hablar palabras, pláticas mundanas, sino va a hablar su propia palabra. Y Él nos va a ir aconsejando, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir transmitiendo aquello que necesitamos conocer y nos va a ir dirigiendo cómo tenemos que hacer las cosas para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Él tiene recompensas para cada uno de nosotros, para cada uno que ha creído en Jesús. Y si no has creído en Jesús, hoy te invito para que le abras
la puerta de tu corazón y le digas al Señor, Señor Jesús, creo en ti, creo que viniste a morir por mí. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador y que tú viniste a morir por causa de mis pecados. Pero hoy te pido que me perdones y que me ayudes a hacer tu voluntad. Por eso abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres en mi vida para que seas el único y suficiente Salvador de mi vida y que empieces a hacer tu voluntad en mi corazón y en mi vida entera. Señor, y yo pueda tener las promesas que tú has revelado, que yo pueda gozar de una eternidad contigo, Señor Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por aceptarme y darme la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Si hiciste esta oración y la has hecho con todo tu corazón, a partir de este momento eres un hijo de Dios. Y si no lo hiciste, hazlo. Pídele a Jesús que te perdone. Ábrele la puerta de tu corazón y dile que quieres ser hijo de Dios y que quieres que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Búscalo con todo tu corazón y recibe las promesas que Él tiene para ti. Sus ojos están atentos a los justos y sus oídos a sus oraciones. Por eso es que Él quiere habitar dentro de tu corazón. ¿Dónde está puesta tu mirada? Nuestra mirada debe de estar puesta en el ejemplo que Jesús nos ha dado. Recordemos que Él es el autor y consumador de la fe. Oramos. Bondadoso Dios y Señor del cielo y de la tierra, en esta hora te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque me permites creer en ti, me permites confiar en ti, creo en ti con todo mi corazón, confío en ti con todo mi corazón también y creo en tus promesas. Creo que si tú lo has dicho, tú lo harás para que tu nombre sea glorificado. Tú eres un Dios que no miente, tú eres un Dios que